Muy buenas noches, queridos televidentes de Televisión Azteca. Estamos ya en su programa Honduras Decide, el programa en donde tocamos con rigurosidad elementos muy importantes que tienen que ver con la decisión que en este 26 de noviembre va a tomar el pueblo hondureño. Una decisión sumamente importante porque tiene que ver con el futuro, con la política, que es el arte de hacer que las cosas sucedan para mejorar la sociedad hondureña. Y en esta noche, ya hoy, lunes 13 de noviembre del año 2017, ya apenas a 12 días, un poquito más de 12 días para que llegue el momento en que usted tiene que ir a votar, a través de su sufragio pueda decidir el futuro de nuestro país, estamos en esta noche analizando la economía nacional. Y lo vamos a hacer con un distinguido invitado, un querido colega. Ha ocupado muchos puestos en la administración pública, es doctor en economía, tiene una maestría y una licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ha sido ministro de Finanzas y además presidente del Banco Central de Honduras, ha sido también director del Instituto Centroamericano para las Finanzas del ICEFI, para Honduras también, y actualmente se desempeña como docente e investigador de la Universidad Tecnológica Centroamericana de UNITEC. Me refiero al doctor Hugo Noé Pino, a quien me es grato presentar en esta noche. Doctor, Buenas un placer noches, tenerle. Julio, un placer estar aquí con usted. Muchísimas gracias, doctor. Usted tiene una vasta experiencia, tanto en el sector público, pero también en la investigación científica desde el punto de vista de la economía. ¿Cómo observa usted la economía nacional, ya para entrar en materia, de cara a estas elecciones que tendremos dentro de 2 semanas prácticamente? Bueno, Julio, quiero hacer referencia a un evento precisamente que recientemente usted participó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Recuerda que hace poco, con motivo del Congreso Sí. de Economía y Administración y Tecnología, el SEAT, se dio una conferencia en donde participó el presidente del Banco Central y usted estaba dentro de los comentaristas. ¿Qué fue lo que sucedió realmente ahí? Yo como asistente, como invitado y en representación de UNITEC, me llamó mucho la atención que el presidente del Banco Central, en forma muy directa y con un respaldo estadístico muy fuerte, señaló cómo estaba la situación del déficit, cómo se había reducido, cómo estaban las reservas internacionales, cómo estaba la inflación y otros indicadores macroeconómicos. Sin embargo, me llamó la atención que cuando usted intervino, se refirió a la parte social, a cómo estaba la situación de educación, de salud. Y eso es lo que está sucediendo con la economía, Julito. En lo que ha pasado es que en los últimos años ha habido un proceso de estabilización económica que el Fondo Monetario, las calificadoras de riesgo, consideran como avances muy importantes. Sin embargo, la parte humana, la parte de desempleo, de pobreza, de bienes públicos, no la analizan realmente a fondo y no se dan cuenta que el ajuste precisamente económico que se dio fue en perjuicio de las mayorías. ¿Que era necesario el ajuste? Yo creo que todos estábamos conscientes de que era necesario, pero a quién beneficiaba y a quién perjudicaba, esa es una opción de política económica, y ahí realmente se utilizó un ajuste aumentando impuestos, aumentando tarifas de servicios públicos, congelando salarios, reduciendo subsidios, y eso ha hecho que a los problemas que ya traía el país, desde el punto de vista de desempleo, de desigualdad, de pobreza,
estos problemas o se hayan agudizado en algunos casos o en el mejor de los casos se hayan mantenido. Entonces, la economía está en una situación de bajo crecimiento, 3.5 en los últimos 7 años, se supone que ahora en el 2017 se va a crecer un poquito más, 4%, pero la verdad es que en términos de empleo, en términos de costo de vida, en términos de pobreza, en términos de igualdad, no se ha avanzado en el país. ¿Usted piensa entonces que la política económica que ha ejercido la actual administración no ha dado los resultados que la población hondureña esperaba, que no ha llenado las expectativas, sobre todo de la clase trabajadora que en masa está deseando tener mejores ingresos? Sí, no me queda la menor duda, porque cuando uno analiza las estadísticas y las estadísticas oficiales exactamente, se da cuenta de que 6 de cada 10 hondureños tienen un problema de empleo, o está desempleado abiertamente o está subempleado. Los índices tan altos de migración realmente están denotando eso, de que una gran parte de la población, en una de las encuestas que vi a finales del año pasado, decía que 4 de cada 10 hondureños se iría del país si lo pudiera hacer. Y en términos de mejorar niveles de bienestar no se ha logrado. Entonces, sin lugar a dudas que la economía ha crecido poco, pero ese poco crecimiento también se ha concentrado en pocas manos y eso hace que no se refleje completamente al resto de la población. Claro, hay un elemento que es bien importante, Hugo, y usted lo maneja muy bien y por eso me gustaría preguntarle esto. La parte macroeconómica, y hay que adicionar un poco, porque no toda la parte macroeconómica, pero cuando uno examina los indicadores macroeconómicos que los colegas llaman de corto plazo, se muestran bastante positivos. Usted mismo lo acaba de mencionar. Tenemos un crecimiento que está, si lo comparamos con el resto de Centroamérica, por encima de la media. Tenemos una inflación bastante baja, ¿verdad? Hacía tiempo que no teníamos una inflación por debajo del 5%. Y se ha conseguido en los últimos años. Esos son, digamos, los anuncios que el gobierno ha estado haciendo para indicar que las cosas marchan bien. Tenemos una situación de estabilidad en el tipo de cambio nominal, ¿verdad? Lo cual obedece fundamentalmente, de acuerdo al gobierno, a la entrada masiva de divisas y a la acumulación de reservas internacionales del Banco Central. Pero cuando examinamos los elementos de largo plazo, cuando vemos que más allá de las calificaciones que nos da el Fondo Monetario Internacional, la cooperación internacional en general que está aquí, y vamos hacia lo que dicen los grandes foros internacionales como el Foro Económico Mundial de Davos, ¿verdad?, que ya presentó su informe para el año 2017-18, perdón, el Doing Business del Banco Mundial, la CEPAL, que tiene también su ranking sobre desigualdad, ¿verdad?, el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, en todos, sin excepción, Honduras aparece en último lugar en Centroamérica. ¿Qué nos dice eso? Pero yo quisiera que usted me lo comentara de frente a estos indicadores positivos que nos está dando el Fondo Monetario Internacional en términos de los indicadores de corto plazo. Pues precisamente ese es uno de los puntos importantes, Julio, porque lo que tenemos que hacer es calificar realmente esos indicadores, es decir, cómo se han obtenido, a qué se deben y cuál es la sostenibilidad realmente del crecimiento económico y de otras variables. Y aquí yo quisiera aprovechar la oportunidad para diferenciar algo que se escucha mucho a través de los medios de comunicación y que en algún momento los economistas hablamos mucho. Y ahora se ha popularizado, que la macroeconomía anda bien, pero que lo que es necesario es mejorar la microeconomía. Para mí eso es una contradicción en sí misma. Yo comparto con ustedes. Es una contradicción porque precisamente lo que hace que la macroeconomía mejore en función de la población es la microeconomía. Correcto. Cuando la persona tiene empleo o hay empresarios que están invirtiendo, empresas que se están creando. Entonces, volvamos un poco a las variables que estamos hablando.
Es cierto que se disminuyó el déficit fiscal, pero ya hemos señalado a costa de qué se disminuyó el déficit fiscal. Y perdón, Hugo, que lo interrumpa, hay un elemento importante ahí. Es cierto que el ajuste era necesario, usted mismo lo dijo, pero el tema es cómo hacemos el ajuste. Así es. Porque si el ajuste que implica reducir gasto y aumentar impuestos se hace en detrimento de la gente más pobre, que es la que más paga impuestos, y el gasto es que le estamos quitando beneficios a la gente más pobre también, estamos hablando de una cuestión muy regresiva, ¿no? Exactamente. Ese es uno de los puntos principales, Julio, porque ahí es donde está la articulación entre lo macroeconómico y lo microeconómico. Entonces, esa reducción, si usted hace la reducción del déficit fiscal en determinado con impuestos al consumo, congelando los presupuestos de los bienes públicos esenciales, como es el caso de educación, el caso de salud o de seguridad social, usted está afectando, digamos, el bienestar de la población. Cuando usted prefiere no eliminar exoneraciones, y exoneraciones que llegan a veces a 6%, 7% del Producto Interno Bruto, que en lempiras puede andar entre 20.000 y 30.000 millones de lempiras, usted está prefiriendo a los sectores que más ganan dentro de la economía. Y cuando se da el deterioro de la educación, como el caso de las escuelas, de los colegios que no tienen presupuesto y que los directores tienen que pedirle a los padres de familia que aporten, o cuando en los hospitales no hay escuelas, no hay medicinas, ni hay material quirúrgico, usted está afectando a la población. Y además, cuando usted dedica muchos de sus recursos del gasto para gasto militar y de defensa, que si bien es cierto hay un clamor de la población de seguridad, pero mucho de ese gasto no se justifica. Comprar un buque de 300 millones de lempiras que no va a poder competir con los dineros que tiene el narcotráfico en cuanto a lanchas rápidas y cosas así por el estilo, es un derroche. Cuando un presidente recién iniciado su gestión, que como expresidente del Congreso sabe que el 2014 empieza con 7.9 de déficit fiscal, equivalente a 30.000 millones de lempiras, y se compra un avión de 300 millones, no es que está pensando tampoco, está utilizando adecuadamente los recursos públicos. Entonces, ese tipo de cosas son las que no articulan y la gente las siente entre lo que le dicen de los indicadores macroeconómicos, de las reservas internacionales. Las reservas internacionales, ¿en qué se han fortalecido? Este año se fortalecieron con 700 millones de un bono soberano que va a haber que pagarlo de una sola vez en el futuro cercano. Es como ir empujando la pelota hacia adelante. Y miremoslo también desde el punto de vista de específicamente el crecimiento económico. Usted mencionó algo que es donde realmente está, digamos, la clave de la situación. Mire, este año, 2017, se nos dice que se va a crecer un poco arriba de los últimos crecimientos que han dado 3.5, 3.6, que se va a llegar a 4. Pero cuando usted analiza la composición desde el punto de vista de la demanda agregada, de qué está impulsando ese crecimiento, lo está impulsando el consumo, producto de las remesas familiares, de gente que se va a los Estados Unidos porque no encuentra oportunidades acá. Lo está impulsando el aumento del precio del café en el mercado internacional, que fue muy bueno en la cosecha anterior, y el aumento del volumen pero ya el café ya bajó otra vez. Además, a ver, es cierto que la producción de café ha aumentado. La pregunta es, ¿obedece, según usted, este incremento en el volumen de producción de algunos productos de exportación, no solamente del café, a un elemento de política económica, o cree usted que tiene más que ver con el tema de la situación del sector externo? No, está más vinculado al sector externo. Y ahí es donde quiero llegar, porque para que esté vinculado a políticas quiere decir que los niveles de inversión debieron haber aumentado en el país. Y el tercer factor que está jugando en el crecimiento de 4%, Julio, es la inversión pública, porque el gobierno obviamente se dejó un colchón para aumentar la inversión pública en el año electoral.
Pero ¿qué estoy mencionando con eso? Los precios del café, el volumen de café, la inversión pública y las remesas, un poco menos en el corto plazo, son factores que no están respondiendo a un aumento de la inversión. Es más, la inversión extranjera en los últimos 2 años ha bajado de 1.400 millones en el 2014 a 1.200 en el 2015 a 1.000 millones. Y si uno ve que 65% de esto es reinversión de utilidades, entonces se da cuenta que capital fresco no está llegando. Entonces, la pregunta es... Perdón, usted me está hablando de la inversión extranjera directa. Extranjera directa, sí. Inicialmente, pero además cuando analiza la inversión total en el PIB, el año pasado bajó 6%. Y este año, en el primer trimestre, volvió a bajar. Entonces, uno se pregunta, ¿es este crecimiento sostenible? ¿Está basado realmente en una ampliación de la capacidad productiva del país? ¿O está basado en cosas que no se van a repetir en el futuro cercano? Y ahí, miren la proyección de crecimiento del Fondo Monetario Internacional en la evaluación que hizo de la quinta y la sexta revisión del programa con el gobierno. El próximo año dice que va a ser 3.7. O sea, ya lo revisó a la baja. Entonces, ya lo revisó a la baja. Entonces, lo que quiero señalar es que la economía, lo poco que está creciendo, lo está haciendo por razones no sostenibles en primer lugar y en segundo lugar por razones que no alcanzan a la mayoría de la población. Porque la política económica en este gobierno no ha estado encaminada a fomentar la producción y a aumentar el empleo. Lo primero, se casaron con el programa que les ofreció el Fondo Monetario Internacional, un programa de estabilización muy fuerte y hasta ahora, faltando 3, 4 meses para las elecciones, aparece una propuesta que se inició hace 2 años, pero hasta ahora le están dando mayor peso. El Plan 2020, que dice que van a crear 600,000 empleos en los próximos 5 años, cosa que no es consistente. Pareciera irreal, ¿no? No, totalmente irreal. Si uno mira los datos, Julio, creciendo a 3.5, la economía crea entre 100 y 150,000 empleos. A ver, la economía por su naturaleza misma, por su dinámica misma en general, puede crear entre 80 y 100,000 empleos por año, pero ¿qué tipo de empleos? Porque cuando hablamos del Plan 2020 estamos hablando de empleos de buena calidad, eso es lo que el gobierno está diciendo, ¿no? Pero el tema acá es que un empleo, y yo recuerdo que teníamos esa discusión hace muchos años con Edwin Araque, un empleo es simplemente cuando una persona se va a vender con una batea cosas al mercado. Esa persona está empleada, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de empleo es? Si habláramos ya de que vamos a tener empresas que de forma boyante van a venir acá al país a ofrecer puestos de trabajo de buena calidad, estaríamos hablando de otra cosa, que es lo que está esperando, de acuerdo a lo que ha dicho el actual presidente del Plan 2020, ¿no? Sí, ese es el ejemplo del subempleo, el clásico ejemplo del subempleo, el trabajador por cuenta propia, en este caso. Entonces, ese es uno de los elementos. Miren, en este gobierno lo que se plantea como aspectos de empleo, y dan unas cifras ahí, creación de bueno, la otra vez había una publicación que decía que en los últimos 4 años se habían creado 500,000 empleos. Bueno, la verdad es que no sería muy difícil poderlo ver. Repito, si lo vemos desde el punto de vista de la dinámica normal de la economía, es cierto, ¿verdad? Hay personas, porque en Honduras, a diferencia de los países desarrollados, no tenemos un seguro de desempleo, por lo tanto, el que no tiene trabajo simplemente se va a rebuscar a como de lugar y a eso se le llama empleo también. Usted puede llamarle a esa persona empleada, pero el problema es qué tipo de empleo. Pero no en los términos como lo define la Organización Internacional del Trabajo, que es 8 horas diarias, seguridad social. Que es el empleo, lo que se llama el empleo digno, ¿no? Exactamente. Ahora, una pregunta, Hugo. ¿No ha sido también una condición estructural de Honduras en todos los gobiernos? Sí la ha sido, pero precisamente cómo se van a resolver los problemas estructurales. Nadie va
a decir que la pobreza, el desempleo, no son problemas estructurales del país, pero el problema es, hemos avanzado en resolver el problema, se le ha cumplido a la gente las promesas que se le hicieron hace primero 8 años, en el 2009, cuando se le ofreció seguridad y trabajo, y se le repitieron las mismas promesas en el 2013. Entonces, si la respuesta es no, quiere decir que la política económica no ha funcionado para eso. Pero yo le repito la pregunta, ¿no ha sido esto una condición que se ha dado prácticamente desde que somos república? Y no nos vayamos tan lejos, desde el 81 que tuvimos la constituyente y que se inició este proceso, digamos, de democratización de las instituciones del país, ¿no ha sido un problema estructural de la economía el tema del empleo, del subempleo? ¿Usted considera que se ha agravado esta situación en los últimos, por decirlo así, 8 años? En algunos casos se ha agravado y en otros se ha mantenido. Entonces, pero la pregunta es, ¿por qué se ha agravado y por qué se ha mantenido? Y ahí yo le voy a hacer una consideración de carácter político, porque ahí es donde entra la vinculación. Miren, nosotros precisamente desde los 80 para acá y con la introducción de los programas de ajuste estructural, si bien es cierto esto ha sido problemas estructurales, la naturaleza de los problemas estructurales actualmente no es similar a la naturaleza de los problemas en los años 50 y 60. En los años 50 y 60 había problemas en el campo de la salud, de la educación, pero de otra naturaleza. Pero el crecimiento de la población fue exigiendo soluciones más rápidas a los problemas estructurales. Y esas respuestas son las que no se han dado. ¿Y por qué no se han dado? Porque precisamente el Estado, y más de los 80 para acá, ha estado en alguna forma manejado por una estructura política y económica, una élite económica y política que solo busca sus beneficios y que hace que las políticas económicas estén en función de sus intereses. Por eso es que las exoneraciones fiscales no se quitan. Por eso es que la infraestructura se construye en función de necesidades de algunos capitales. Por eso es que las licitaciones de la energía eléctrica las gana un determinado grupo empresarial. Entonces, todo esto limita la capacidad de que estos problemas estructurales se resuelvan. ¿Por qué? Porque lo que se ha dado en el país ha sido una conjunción de intereses que en los últimos años se ha agravado con la participación del narcotráfico para crear un Estado antidemocrático, un Estado en donde los políticos, en su mayor parte, lo que buscan es su bienestar personal y no el bienestar colectivo. Yo le aseguro que pese a la existencia de esos problemas estructurales, un gobierno verdaderamente democrático, verdaderamente participativo, un gobierno que se preocupe por las mayorías de la población, obviamente que esos problemas estructurales no se van a resolver de la noche a la mañana, porque mentiríamos si dijéramos en 4 años se van a resolver, pero por lo menos habría un inicio de una etapa, de una nueva forma de democracia en Honduras. Okay. Voy a hacerle una pregunta que creo que nos va a servir para cerrar este primer segmento del programa, Hugo, y luego en el segundo segmento vamos a hablar un poco más de cuáles son las propuestas que tiene, por ejemplo, la alianza de oposición en este momento para poder resolver esta crisis o este problemática de la cual usted me está hablando. Hugo, ¿cree usted que Honduras necesita un nuevo pacto social? ¿Cree que Honduras necesita una constituyente para resolver esos problemas? ¿Cómo debería de enfocarse esto para que de verdad podamos ir avanzando con pasos agigantados y podamos alcanzar la situación que tienen otros países vecinos que están mucho mejor que nosotros? Estoy totalmente convencido, Julio, de que ese es el paso que Honduras debería de dar. Primero porque el pacto social que se refleja en la Constitución de 1982, en primer lugar, ha sido distorsionado con la cantidad de reformas que la Constitución O sea, no es que sea tan mala la Constitución hondureña del 82. Tiene algunas cosas, pero
Mire, cuando uno toma la Constitución y comienza a leerla, tiene una cantidad de reformas que le han hecho por capricho, por falta de seriedad o por intereses políticos. Mire, una de las últimas, digamos, cosas increíbles que he visto que han introducido en la Constitución, yo me acuerdo desde el colegio, leía que el territorio de Honduras estaba dividido en Honduras como república, en departamentos, municipios. Esa era su estructura administrativa. Ahora la Constitución dice departamentos, municipios y zonas especiales de desarrollo. O sea, se ha agregado una nueva categoría. Una nueva categoría que no tiene ningún sentido. Esos son proyectos que, dicho sea de paso, se han inventado para prometerle empleo a la gente, pero cuando usted lo lleva a una Constitución y les pone 2 párrafos y lo hace vía reforma en el Congreso con una mayoría mecánica de 2/3 partes, entonces, volviendo al tema, eso lo puse solamente como ejemplo, pero lo importante es que todo este proceso de globalización, todo este proceso de nuevos retos que tiene Honduras, como la violencia, como el cambio climático, que no existían en 1982, por lo menos con la fuerza que existen ahora, y todo el problema de desempleo y pobreza, que sí, como usted señaló, es estructural, requieren una mirada fresca, requieren una aproximación y principalmente una participación colectiva, una voluntad colectiva que haga que el país se empuje adelante. Y por lo tanto yo creo que tanto la constituyente como una redacción de una nueva constitución pudiera dar esa misión. Recuerde también que venimos de un evento como el golpe de Estado en el 2009, que polarizó a la sociedad. Entonces, una de las formas, y ahí yo no sé por qué hay algunos sectores que le tienen miedo, una de las formas de volver a ese, o tratar de construir esos objetivos nacionales es a través de una constituyente y de una nueva constitución. Estamos con el doctor Hugo Noé Pino en esta noche, hablando sobre la problemática económica del país y cómo debería de resolverse esta situación, porque, decía el doctor, Honduras tiene problemas estructurales que no han sido resueltos en casi 200 años de vida republicana y que necesitamos enfrentar si es que queremos resolver el problema de la pobreza en el corto plazo. Vamos a ir a una pausa comercial, no se vaya, y en la segunda parte del programa vamos a abordar cuáles son las propuestas que desde la Alianza de Oposición se están considerando actualmente para resolver los problemas del país. No se vaya, volvemos en un momento. Hemos vivido juntos muchas emociones, disfrutado la pasión del deporte, hemos vivido historias inspiradoras, hemos llorado, reído y conocido nuevos lugares. Han sido 4 años juntos, porque nosotros como tú creemos en el futuro de Honduras. Aún hay lugares nuevos por conocer, momentos por vivir y más proyectos, porque trabajamos día a día por llevarte más y mejores contenidos hasta tu hogar. La nueva televisión está aquí y viviremos juntos nuevas experiencias. TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Amapala, Cortín, Macuel y Zorroatán, El Paraíso, La Esperanza y Tobán, Perico, San Marcos, Tornave y Pula, Marcada, El Progreso y San Pedro Sula. Hoy sí tenemos esperanza, Luis, todo mi país votará por Luis. Santa Rosa, Nacao, Mecane y Omoa, La Lima, La Campa y San Juan de Ocoa.
Santa Fe, La Paz y Tegucigalpa, Valle, Intibucá y Juticalpa. Hoy sí tenemos esperanza, Luis, todo mi país votará por Luis. Choloma, La Entrada, China, Tlale, Jamaní, Atacama, Ceiba, Choluteca y Danlí, San Esteban, Lloro y Cucuyagua, Cofradía, Puterique y Comayagua. Si hay por quién votar, sí se puede ganar. Luis Presidente. Volvemos con su programa Honduras Decide. 2017 es el año en que podemos tener un nuevo despertar del país, siempre y cuando usted participe. No se olvide, vaya el 26 de noviembre a votar, hágalo libremente, cruce su voto por la planilla de diputados, elija a las personas que usted considera que son las idóneas para representarle en el Congreso Nacional. Yo sé que es difícil, yo tengo que confesar que en lo que llevamos votando en esa sábana que le llaman, no he podido nunca completar 23 votos, 23 casillas, pero es necesario hacer un esfuerzo y votar, cruzar el voto. No todos los miembros de un solo partido son los idóneos, en todos los partidos hay gente buena que puede representarnos bien. Estas elecciones tienen algunos elementos, Hugo, que la hacen única en la historia del país. Primero, tenemos ya 70 años en el país de que un presidente en funciones no se presenta como candidato a la elección por un partido. El último que lo hizo fue el doctor y general Tiburcio Carías Andino, que fue elegido para un periodo de 6 años y se quedó 16 después de unas elecciones, ¿no? Luego, el otro elemento es que hacía mucho tiempo, o mejor dicho, nunca en la historia del país había habido tantas fuerzas políticas. Tenemos 10 fuerzas políticas participando, en la anterior tuvimos 9, ¿no? Y eso pues ha hecho que el país se vuelva multipartidario, pero un elemento adicional dentro de ese multipartidarismo, Hugo, es que ahora tenemos 3 fuerzas políticas que tienen opción clara de llegar al poder, que nunca había existido antes, digamos, ¿no? Siempre eran 2 las fuerzas políticas, seguimos siendo un país gobernado desde hace ya más de 100 años por 2 partidos únicamente, pero en este caso da la impresión de que puede haber 3 fuerzas políticas que tienen la opción de llegar al poder. Y un elemento adicional es que nunca en la historia del país había competido con opciones serias de llegar al poder una alianza partidaria. Entonces son elecciones muy sui generis, ¿no?, que pueden cambiar muchísimo la vida del país. ¿Cuál es su opinión? Yo sé que usted es economista, yo también soy economista y nos gusta más hablar de nuestro tema, pero también sé que usted es político y un político muy avesado. Fue director de campaña ya en una ocasión, así es que me gustaría escuchar su opinión al respecto, ¿no? Sí, y en efecto, Julio, yo creo que estas elecciones son unas elecciones decisivas, ¿verdad? Porque lo que hemos visto con el primero de los aspectos que usted señalaba es realmente un irrespeto a la ley, un irrespeto a la Constitución, con el hecho de que el ciudadano presidente se postule a la reelección. Y aquí todos conocemos, pero vale la pena repetirlo, Julio, los antecedentes de esta postulación, ¿verdad? La destitución de 4 magistrados de la Corte Constitucional en diciembre del 2012 y siendo reemplazados por gente totalmente leal y directamente vinculada al presidente del Congreso, en ese entonces el actual presidente. Pero no solamente es esta violación de la Constitución, sino que la constante violación a las leyes o al espíritu de las leyes, la ley de secretividad que nulifica la ley de acceso a la información pública, que es un recurso para transparentar las acciones del Estado, la aprobación entre 2013 y 2014 de más de 100 leyes, de las cuales muchas de ellas ni llegaron al Pleno. Entonces un
un irrespeto completo al marco jurídico nacional. ¿Y eso en qué se convierte? En un debilitamiento institucional. La separación de poderes no se cumple, las organizaciones, las instituciones del poder público obedecen a las directrices del presidente, tanto el Tribunal Supremo Electoral en primer lugar, que cómo va a garantizar unas elecciones realmente transparentes un tribunal que está parcializado, el Tribunal Superior de Cuentas que no hace sus funciones, el Ministerio Público que recibe 60 líneas de investigación documentadas del Consejo Nacional Anticorrupción y que no las transforma en acusaciones. Entonces, usted mira esa situación. Entonces, ¿qué es lo que la mayor parte de la gente teme en estos momentos? Que la reelección, si se hace con cuestiones fuera de la ley, como un fraude electoral, se va a convertir en formas más autoritarias y algunas hasta con los rasgos de la dictadura que ya hemos visto. Por eso es que se conforma una alianza de oposición contra la dictadura. Para mí estas elecciones son decisivas. Si bien es cierto, la del 2009 y la del 2013 implicaban una situación difícil para el país, las de este año son mucho más complicadas porque reabrieron todas las heridas del golpe de Estado del 2009. Aquí no se puede decir que es una cuestión de derechos humanos, etcétera, sino que es una violación flagrante a la ley, y no habría que olvidar que en el 2009 hubo muertos, hubo sangre derramada, y que después nos vengan a decir a los ciudadanos de que no, de que después de ese golpe de Estado y todas las consecuencias económicas y políticas y sociales que trajo el golpe de Estado, no, miren, si eso no era problema, eso del 2009 era permitido, la reelección permite, las leyes de Honduras, es un insulto a la inteligencia. Entonces, ¿cuál es el camino que tiene la población? La población tiene o seguir, digamos, en el irrespeto a la ley, en las promesas incumplidas, o buscar alternativas que le permitan una esperanza, un nuevo amanecer. Eso es lo que está, y ahí está en juego la institucionalidad del país. Yo creo que si hay un mayor deterioro, estos temas económicos, Julio, que hemos estado hablando, y que usted muy bien señaló, yo mencioné los niveles de inversión extranjera y nacional, pero cuando usted se va al índice, usted mencionó el índice mundial de competitividad del World Economic Forum, usted mencionó el Doing Business, pero usted puede mencionar el índice de desarrollo humano, usted puede mencionar el índice de libertad económica, por ejemplo. De libertad económica, el índice de transparencia internacional. En todos andamos mal porque con este irrespeto a la ley, con esta concentración de poder, es claro que la gobernabilidad no está garantizada. Y si seguimos por ese rumbo, la situación económica no va a mejorar, Julio, no va a mejorar en los próximos años, por mucha promesa que se haga, y más bien lo que va a existir son fuentes de polarización, cuando lo que Honduras necesita fue lo que usted planteó, la necesidad de un pacto social, de un pacto fiscal. Se sabe que los retos que tenemos enfrente son demasiado grandes para que un partido o un sector de la sociedad, la empresa privada o sociedad civil o el ejército o iglesias lo puedan hacer. Se necesita un conjunto de voluntades que se transformen en una voluntad colectiva para salir. Así que las elecciones, en cuanto a la parte administrativa, para llamarla así, no creo que vaya a haber ningún problema, se van a efectuar con toda la paz, pero esperamos que ante la posibilidad de que el partido del gobierno pierda, como ya se está sintiendo en el país, que no vayan a haber ninguna maniobras que traten de convertir, digamos, una victoria, en una victoria basada en el fraude, porque la situación se complicaría. Sí, eso creo que está bastante claro y es motivo de preocupación, no solamente por las fuerzas sociales del país, sino también por la misma comunidad internacional.
Voy a hacer un giro ahora en la conversación, Hugo, porque me interesa muchísimo ver su perspectiva como miembro de la alianza de oposición y también de otra alianza, porque estamos embarcados, Hugo y yo, en una alianza también distinta, que es la Alianza por un Pacto Fiscal del país, que ya lo mencionó él, y que varios profesionales que hemos estado en el engranaje público estamos tratando de empujar junto con organizaciones de sociedad civil la necesidad de que en el país se revise la forma en que se hacen finanzas públicas. Pero voy a empezar por ahí. Usted ha sido ministro de Finanzas, ha sido también, ha trabajado y un analista e impulsor en el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales también. Entonces, bueno, empecemos por la política fiscal y después pasemos a la política monetaria, porque me parece que es importante aprovecharlo a usted en esos dos ámbitos. En la parte fiscal, Hugo, ¿cómo avisora los tres principales elementos que tiene la política fiscal? El tema de ingresos fiscales, que fundamentalmente son impuestos. ¿Cómo visualiza usted que debe de hacerse un cambio en estos próximos 4 años si es que queremos que la situación mejore? Por otro lado, en términos del gasto, sabemos que tenemos un gasto también bastante regresivo y que el poco gasto que se hace en los pobres es prácticamente botar dinero porque lo que están entregando son puros bonos. Y luego el tema de la deuda. ¿Cómo ve usted que debería manejarse el endeudamiento público del país, debido a que no vamos a tener ya más conducción y que estamos en una situación bastante complicada porque se está utilizando prácticamente el 30% del presupuesto nacional de ingresos del gobierno central para pagar el servicio de la deuda? Sí, en efecto, ese es uno de los aspectos torales del manejo de un gobierno, cómo maneja su presupuesto. Y miremoslo desde los diferentes segmentos que usted planteó, Julio. El primer caso de los ingresos. Mire, ha habido mucha, digamos, discusión acerca de la propuesta que ha hecho la Alianza de eliminar el 1,5%, de reducir el impuesto sobre ventas del 15 al 12. Estas son los principales aspectos. Pero cuando usted analiza los recursos que el gobierno deja de percibir, cuando usted dice 30,000 millones en exoneraciones fiscales, que es cierto que no las va a quitar de la noche a la mañana porque hay compromisos. Pero que además la mayoría de las exoneraciones fiscales vienen del impuesto sobre ventas, Hugo. Una parte es principalmente para los bienes de consumo, pero hay una cantidad de exoneraciones, digamos, del impuesto sobre la renta, de impuestos sobre dividendos, impuestos sobre intereses que pueden representar. Fíjese que de 30,000, por ejemplo, que usted logre reducir 20%, tiene un ingreso adicional de 6,000 millones de lempiras, o sea, solamente ahí. Y si después va usted con el tema de la evasión, tanto en el impuesto sobre venta como en el impuesto sobre la renta, también tiene realmente un caudal muy importante de ingresos. Pero el actual gobierno se precia de haber reducido la evasión. Sí, pero la ha reducido en cierta manera. En otro, más bien, está propiciando ampliarla. Con la aprobación del Código Tributario, al transformar la renta en renta, a pasar la renta en renta universal a renta territorial, lo que está haciendo es abriendo la puerta para que haya más evasión fiscal. Sí. Esas son algunas de las cosas. Usted mire el nuevo Código Tributario y muchas de las cosas que estaban planteadas en el proyecto que tenían que ver con mayores aspectos expeditos en cuanto a las sanciones por evasión de impuestos. Yo no sé si usted sabe, Julio, que en el nuevo Código Tributario usted puede dejar de pagar, ¿verdad? Y le pueden, digamos, por medio de las auditorías, encontrar que usted dejó de pagarle. Inclusive, la acción penal que establece a la elevación de impuestos, usted puede llegar al último momento, cuando lo van a presentar al Ministerio Público por parte del SAR, y entonces le dicen, no, mire, fíjese que yo quiero pagar los impuestos que no había pagado antes, y aquí está mi dinero, y entonces se extingue, no pasó nada. Se extingue la acción penal.
Eso es, Julio, como que el corrupto diga, mire, no, a mí no me metan a la cárcel, les voy a devolver el dinero me lo robé, que pero me lo voy a devolver. No, eso no puede ser así realmente. Entonces, ha habido, y yo no lo puedo dejar de reconocer, en administración tributaria muchos pasos positivos, pero esos pasos positivos, desde el momento en que el presidente decidió ser candidato, los fue echando para atrás. El código tributario, que afecta al 100% de los contribuyentes, lo discutió solo con el COEP, no lo discutió con otros sectores. Entonces, ahí hay mucho campo, hay mucha tarea. Pero ¿cuál es el principio básico en materia de administración tributaria y de impuestos, que usted pregunta? Pues obviamente, ¿cómo hacemos el sistema tributario más progresivo? ¿Cómo ese sistema que está basado en los impuestos de consumo que paga buena parte de la población, hacemos que a través de reducción de exoneraciones, de combate a la evasión fiscal, de mejores controles en todos los campos, podamos hacer más progresivo el sistema, más equitativo, que la gente pague los impuestos de acuerdo a su capacidad económica, no como ha venido sucediendo en muchos casos. La actual ministra y directora del SAR, en comparecencias públicas en la televisión, dijo, por ejemplo, hay sectores como el sector financiero, que del 25% de impuestos sobre la renta nominal paga 4% de efectivo, y así otros sectores. Entonces, ahí hay realmente también un tema de evasión. Entonces, de evasión, y por lo tanto, el aspecto principal es cómo empujamos esta mayor equidad, y eso lo podemos hacer a través de combatiendo las exoneraciones fiscales, combatiendo la evasión fiscal y combatiendo la corrupción. Es cierto que la corrupción es muy difícil cuantificar a qué nivel llega, pero es una cuestiones, digamos así, generales. La MASI, por ejemplo, ha hablado de 10.000 millones de lempiras. El ICEFI habla de 8.000 millones de lempiras. Se quedan realmente cortos, pero cualquiera que sea la cantidad, si usted controla la corrupción, controla una fuerte pérdida. Ahora, del gasto. Solo permítame, le voy a hacer dos preguntas nada más, porque quiero aprovecharlo. ¿Está usted de acuerdo con el monotributo? Mire, el monotributo en la plataforma de la alianza no está contemplado. No está contemplado. En lo personal, yo creo que si el monotributo sirve para garantizarle seguridad social, bien sea hospitalaria y pensiones no contributivas, a un sector de la población, habría que considerarlo. Pero la alianza, por lo menos en el gobierno que dirigirá el ingeniero Salvador Nasralla, no está contemplado el monotributo. Y la otra pregunta, que es más de carácter técnico. ¿Usted cree que fue un buen paso haber separado las dos funciones de la ley, la función de recaudación de impuestos internos y la función de recaudación de impuestos aduaneros? No, yo creo que fue un error, y eso va a haber que revisarlo seriamente. Es bastante claro que una de las fuentes de evasión fiscal es el contrabando, y el contrabando no solamente se da realmente en las aduanas de allá del occidente o con Nicaragua. El contrabando se da por Puerto Cortés y se da por otras. La evasión fiscal, la misma directora del SAR ha documentado y ha señalado cómo muchos empresarios de tiendas declaran una cosa, que los bienes cuestan bien barato para pagar pocos impuestos, y cuando abren el contenedor, eso. Para mí, esa decisión de la Coprisao, esa es una decisión política del presidente de la República en función de su proceso reeleccionista. Okay. Excelente. Bueno, hablemos ahora de gasto público. Hay en Honduras un serio problema con el tema del gasto. Muchos consideran que es un gasto sumamente regresivo, un gasto no
que no benefician necesariamente a los pobres. ¿Cómo evalúa la alianza la política de subsidios y qué debería de hacerse? Porque yo he escuchado al ingeniero Salvador Nasralla diciendo que va a mantener el bono 10.000 y la bolsa solidaria y todo este tipo de cosas que se han mantenido hasta ahora. ¿Es correcto hacer este tipo de aseveraciones? ¿Y no será que se requiere un fortalecimiento más importante del gasto público en los elementos estructurales e institucionales? Yo creo que esto es un principio aceptado por la Alianza, que lo mejor para una persona es crear las condiciones para que obtenga un empleo digno. Y eso pasa también por la otra parte del gasto, que es el gasto en educación, el gasto en salud, el gasto en seguridad social. Como el ingeniero Nasralla lo ha señalado, Julio, el gasto de asistencia social que tiene que ver con el bono 10.000, crédito solidario o algunas otras formas de esta naturaleza, si usted lo hace focalizado, lo focaliza bien y lo hace en la población estrictamente en condiciones de extrema pobreza y lo abre a la auditoría de la sociedad en su conjunto, con lista de nombres, con sectores, y lo balancea con el gasto de educación y de salud, usted puede tener un programa social muy bueno. Yo, por ejemplo, les he dicho, miren, ¿cuánto los 10.000 lempiras, cuánto es más o menos en términos mensuales? Me dicen que a las familias les dan 850 mensuales. Y para alguien que tiene un ingreso inclusive por arriba del salario mínimo, 2 veces el salario mínimo, puede decir, bueno, pues 850. Pero una persona que está en extrema pobreza, 850 puede ser la diferencia entre comer y no comer. Entonces, yo diría de que, como en todos casos, lo bueno de los gobiernos hay que mantenerlo, Julio. Y aquí lo que habría que ver, y que se diferencia muy, hay unos recursos del bono 10.000 que están siendo financiados por los bancos internacionales, que me parece también un error, pero que están bien auditados. Entonces hay reportes de... Prácticamente es lo único que funciona bien. Pero los que están en el fideicomiso de Vida Mejor, 4.500 millones... del 3% del aumento del impuesto pero sobre viene, eso nadie sabe cómo manejan el dinero, ni cómo va, ni a dónde va, etcétera. Entonces, ese es el que sí va a haber que ponerle mucho cuidado y, como dice usted, ver hasta dónde está cumpliendo su función. Se nos está agotando el tiempo, pero yo quiero abordar todavía unos temas más. Mire, también la plataforma de la Alianza propone, o por lo menos yo he escuchado eso por parte del presidente Zelaya y también el ingeniero Nasralla, y que va a aumentar el subsidio a los combustibles. ¿No es esto un gasto regresivo? Y el otro tema, el subsidio a la energía eléctrica. Es que sabiendo que tenemos una empresa nacional de energía eléctrica prácticamente quebrada, con pérdidas enormes, aumentar un subsidio no será un error, Hugo. Pero fíjese qué interesante, porque aquí lo que hay que hacer son los numeritos. El subsidio se plantea en dos formas. Primero, para aquellos que consumen menos de 150 kilovatios. Sí. Quiero señalarle, Julio, que los primeros 75 ya están realmente subsidiados. Entonces solo sería entre 75 y 150. Pero aún este segmento se haría en función de aquellos que realmente lo necesitan, porque no todo el que consume 150 lo necesita, sino que realmente lo necesite. Se ha hecho un cálculo y es alrededor de entre los dos subsidios de 750 millones de lempiras. Quiere decir que si ya está cubierto unos 300 millones, la diferencia tendrían que ser 450 millones. En la parte de combustibles, la expresión de la alianza más clara, primero es transparentar la fórmula de los combustibles, que por mucho que se ha hecho en los últimos años esfuerzo para que se diga qué componente, cuánto... La famosa fórmula. La famosa fórmula. Usted sabe que fue
modificada inmediatamente después del golpe de Estado, en el 2009. Sí, que se había avanzado algo con Meyering, me dicen, ¿no? Yo no conocía las Sí, anterioridades. se había avanzado, pero inmediatamente Y luego, uno no sabe en la actualidad cuánto porcentaje de la variación de el petróleo se debe a cambios en el mercado internacional o simplemente a necesidades de financiamiento. Y le voy a poner un ejemplo. La CAP anunció el fin de semana que la gasolina superior iba a aumentar más de un lempira y que la otra. Tuvimos un aumento bárbaro. Un aumento bárbaro. Esta semana, ¿no? Sí, pero ya lo neutralizaron. Ya salió hoy una disposición del gobierno de que queda congelado el precio de la gasolina por 30 días. Ya sabemos la intención, ¿no? Bueno, sabemos la intención, pero entonces detrás de esa intención política de que no haya ninguna queja antes de del 26, también está el manejo. ¿De dónde van a sacar el diferencial para pagar? Entonces, en la parte de combustible, lo que hay que hacer es totalmente transparentar cómo está. Y yo le aseguro, Julio, que no hay necesidad de que haya un aumento de subsidio para la gasolina, sino que de los mismos recursos que ya están existiendo se puede lograr mejor. Le voy a decir algo que me pica la lengua por decirlo, pero que si yo fuera parte del equipo que trabaja en la propuesta de la alianza y digamos me perfilara como futuro ministro de Finanzas, estaría asustadísimo. Cualquiera con las el circunstancias. estatuto del docente. Escuché ayer al candidato presidencial de la alianza decir que el estatuto del docente se va a cumplir en el gobierno. Esto, los que conocemos las interioridades de eso, sabemos que es una cuestión bien delicada y que sería muy complejo llegar a cumplir ese tema porque es un estatuto bastante caro, que no digo que los maestros no se lo merezcan, pero es bastante caro para las finanzas públicas del país. Sí, un primer paso que hay que ver, Julio, es que si hay una ley del estatuto del docente, ¿qué es lo que ha pasado con esa ley? No se ha cumplido nunca, para empezar, ¿no? Bueno, nunca. Entonces el problema es de que usted no toma los pasos y las decisiones que realmente se tienen que dar. Hasta donde yo conocí el estatuto del docente, yo coincido con usted, digamos, de que la carga financiera es tremendamente alta, ¿verdad? Y eso habría que considerarlo en la cuestión de presupuesto. Pero si no se ha cumplido, entonces usted tiene la capacidad de renegociar el estatuto. Eso es un tema que se ha hablado mucho. Y yo creo que los maestros estarían en la mejor disposición de hacerlo. Y mire, esta sociedad, Julio, lo que necesita es transparentar la situación. El problema es que si usted va a gastar 300 millones en un buque y 300 millones en un avión o 300 millones en un edificio de la policía, la gente siente la justificación, y se están repartiendo a otros sectores, a mí ¿por qué no me dan? Pero cuando la gente mira que todo el mundo equitativamente está haciendo sacrificios, puede en determinado momento ser parte de un espíritu de pacto social. Es un tema de un pacto social con responsabilidad fiscal de lo que estamos hablando acá, que estamos embarcados los dos en la misma nave. Hugo, se nos ha acabado el tiempo, qué pena, no pudimos hablar de política monetaria, también quería hacerlo porque sé que usted maneja muy bien el tema, pero vamos a dejarlo por otra ocasión. ¿Cómo no, Julio? Es un gusto haberlo tenido. Me ha dado mucho gusto estar con usted. Ha sido un bonito programa, les esperamos para el próximo lunes, ya el lunes previo a las elecciones, ya el lunes 20, no se lo pierda, vamos a estar hablando también sobre qué es lo que estamos esperando los hondureños y qué podemos esperar del próximo proceso electoral. Muy buenas noches, les esperamos. No se despegue de su televisor. Mañana a las 7 de la mañana tendremos la repetición de su programa Honduras Decide. Muy buenas noches y recuerde, no deje de votar el 26 de noviembre.